Nuevamente un gusto saludarles. En esta oportunidad también vamos a desarrollar un ejercicio aplicando lo que es la primera ley de Newton. Y como se había mencionado en clase, pues la primera ley de Newton pues tiene mucho que ver en las situaciones de equilibrio. Y en este caso pues tenemos dos objetos suspendidos de masa 1 y masa 2 y que están relacionados con dos cables de tensión 1 y tensión 2. Entonces nos dicen, si tenemos una masa de M1 igual a 20 kilogramos y una masa M2 igual a 30 kilogramos, debe calcular las tensiones T1 y T2. Para iniciar entonces lo que debemos de desarrollar, y como se había mencionado anteriormente, debemos de imaginarnos hacer un corte para este elemento, y este elemento entonces le vamos a dibujar su diagrama de cuerpo libre. En este caso entonces vamos a tener lo siguiente, que yo tengo la masa M2. Recuérdese que la masa va a producir un peso y que ese peso va a ser igual a masa por gravedad. Y al final también, cuando estamos haciendo el corte en la tensión 2, entonces también yo voy a tener un valor de tensión 2 para esta cuerda. En este caso, entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a aplicar lo que son, entonces, la primera condición de equilibrio, que es que sumatoria de fuerzas en el eje Y van a ser igual a 0, siempre y cuando considerando que todas las fuerzas hacia arriba van a ser positivas. En este caso, si usted se da cuenta, tengo la tensión 2 y la tensión 2 va hacia arriba, entonces le decimos que tensión 2 positiva, solo le voy a poner el signo para que vean lo positivo, y que está relacionado con el peso, pero ¿quién es la otra fuerza que se va hacia abajo? Va a ser menos el peso. Es negativa, ¿por qué es negativa? Porque está yendo hacia abajo. Entonces esto va a ser igual a 0. Al momento de despejar, entonces yo voy a tener lo siguiente, que la tensión 2 va a ser igual a ¿quién? Al peso. Pero tensión 2 va a ser igual, ya sabemos, que peso es igual a masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad. Al momento de sustituir los datos, recuérdense que estamos nosotros acá en masa 2 y el valor de la masa 2 es 30 kilogramos. Al multiplicar 30 kilogramos por la gravedad de 9.8, metros por segundo al cuadrado, que es la dimensional, y que al final entonces esta tensión se va a transformar en newton. Al momento de multiplicar, entonces vamos a obtener el siguiente resultado. Muy bien, entonces al momento de multiplicar 30 kilogramos por 9.8 metros por segundo a su cuadrado, que es relativo a la gravedad, entonces vamos a obtener 294 newton. Por favor, recuérdese que la dimensional newton es igual a n, y esto va a ser igual al momento de multiplicar kilogramos por metros por segundo a su cuadrado. Entonces vamos a obtener newton. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a realizar lo que sucede en el diagrama de cuerpo libre de la segunda masa. Y la segunda masa también lo que tenemos que hacer es imaginarnos también un corte en E. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Vamos a tener que desarrollar el siguiente diagrama de cuerpo libre de la masa 1. En este caso, entonces vamos a dibujar mi masa 1. Recuérdese que la masa 1 en este ejercicio siempre va a tener su peso, pero también recuérdese que acabamos de hallar una tensión, y esa tensión también va a estar aplicada para este diagrama de cuerpo libre. Y asimismo también tenemos lo que es la tensión 1. Entonces, ¿qué pasa? Si usted se da cuenta, ya tengo tensión 2, el peso y la tensión 1. Entonces debemos de tener mucho cuidado qué tensiones o qué fuerzas se están aplicando al sistema. Muy bien, entonces en este
diagrama de cuerpo libre, nuevamente volvemos a aplicar la condición de equilibrio, en donde le indicamos que la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, siempre y cuando las fuerzas hacia arriba son positivas. ¿Quién va hacia arriba? Tensión 1. ¿Quiénes van hacia abajo? Menos tensión 2 y menos el peso 2. Le vamos a colocar peso 2 para que sea diferente. Y esto va a ser igual a 0. Al momento de despejar, recuérdese, nosotros ya habíamos determinado la tensión 2, entonces ¿qué me falta hallar? Es la tensión 1. Tensión 1 va a ser igual, paso al otro lado mis otras variables y pasan con el signo cambiado. En este caso, entonces, tensión 2 más el peso 2 va a ser igual a tensión 1. Ahora, ¿qué hacemos? Tensión 1 va a ser igual. Tensión 2, ya sabemos que son 294 newton más el peso 2. ¿Y quién es el peso 2? En este caso, masa 1 por gravedad. Tensión 1, entonces, ¿a qué se refiere? 294 newton más la masa. ¿Cuánto es lo que vale la masa de ese peso? Perdón, es 20 kilogramos. Y este lo multiplicamos nuevamente por los famosos 9.80 metros por segundo al cuadrado, que equivale a la gravedad. Tensión 1, entonces va a ser igual a... Muy bien, entonces operando me queda que 20 por 9.8 más 294 equivale a 490 newton. Vuelvo a insistir, recuérdese que aquí tengo kilogramos, al momento de multiplicar metros por segundo al cuadrado, se convierte en la dimensional en newton. Entonces con esto logramos obtener las tensiones para este ejercicio. Por favor, trate la manera de operar cuidadosamente y revisar la clase o la sesión que quedó grabada en Colaborate Ultra. Muchas gracias.